El foco F de una antena parabólica se localiza a 0,9 metros de su vértice. Si su profundidad es de 0,58 metros, ¿cuál es su ancho D? Para resolver este problema, consideremos que la antena parabólica tiene su vértice en el origen. Para ello, trazamos el eje X por aquí y también tracemos el eje Y. De esta manera podemos observar que el vértice de la parábola quedó justamente en el origen. Aquí tenemos el vértice en el origen. En los datos del problema nos están indicando que el foco de la antena parabólica se localiza a 0,9 metros del vértice. Es decir, desde el vértice hasta el foco, hasta acá, hay una distancia de 0,9 metros. ¿Ok? Lo cual quiere decir que esta es la medida del parámetro P. P es igual a 0,9 metros. Y nos están indicando determinar cuál es el ancho D. Es decir, queremos saber cuál es la distancia que hay desde este punto hasta el punto de aquí abajito. ¿Okay? Queremos conocer cuál es la medida de esta distancia que marco en color verde. Para determinar esta distancia, pues una manera de realizarlo sería adecuado, pues si pudiéramos conocer primeramente cuánto mide esta parte de aquí y también conocer cuánto mide esta parte de aquí, que realmente bastaría con conocer la de aquí arriba y multiplicarlo por 2. Una manera de hacer esto sería considerando o pudiendo determinar cuál es esta coordenada por donde pasa la parábola. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar nuestra ecuación de una parábola horizontal hacia la derecha. Recordemos que la ecuación de una parábola horizontal es y cuadrada igual a 4px. ¿Okay? Como aquí tenemos que el valor de P es 0,9 metros, pues simplemente lo podemos sustituir. Y nos quedaría que y cuadrada es igual a 4 multiplicado por 0,9 x. De tal manera que y cuadrada es igual a 3,6x. Esta sería entonces la ecuación de la parábola horizontal. Y como habíamos dicho anteriormente, necesitamos conocer cuál es la coordenada de este punto verde que tenemos arriba. Pues como ya nos indicaban que la profundidad de este punto es 0,58, pues de antemano ya sabemos que el elemento X de esta coordenada pues es la distancia que hay desde aquí hasta esta parte, o la que tenemos aquí precisamente, cuánto avanzó este puntito con respecto al eje X, pues se desplazó 0,58 a la derecha. Entonces el elemento X de esta coordenada es 0,58. ¿Ok? Y lo que tenemos que buscar es precisamente cuánto sube este puntito con respecto al eje Y hacia arriba, ¿no? Cuánto se desplazó. No lo conocemos, así que colocaremos simplemente Y. ¿Ok? Este sería el valor de Y. ¿Cuál es esta distancia que tiene que subir la coordenada? Para determinar este valor de Y, pues lo que haremos será despejarlo de nuestra ecuación.
De tal manera que aquí tenemos que y cuadrada es igual a 3.6 y en donde aparece la x colocamos este valor, ya que este puntito satisface la ecuación. Pues colocamos aquí el 0.58 y realizamos la multiplicación 3.6 por 0.58 y obtenemos que y cuadrada es igual a 2.088. Pero como solamente nos interesa el valor de y, calculamos la raíz cuadrada a 2.088 y obtenemos que esto nos da que y es igual a 1.444 metros. ¿Ok? Por lo tanto, eso quiere decir que la distancia que hay desde el eje X hasta este punto de acá arribita es precisamente 1.444 metros. ¿Ok? Y como la parábola viene siendo simétrica, quiere decir que este segmento de aquí abajito viene siendo igual 1.444 metros. Por lo tanto, el ancho de la parábola será sumar 1.444 más 1.444 o simplemente multiplicar por 2 el 1.444. Siendo así, podemos colocar la siguiente respuesta. El ancho de la parábola será de igual a 2 por los 1.444 metros. De tal manera que el ancho de será igual a 2.888 metros. Genial, ¿no? Un error que se suele cometer aquí es confundir este ancho de con el lado recto. Y no debe por qué haber ese error, ya que recordemos que el lado recto es el segmento que debe pasar por el foco. Y en este caso el ancho de no está pasando precisamente por el foco. ¿Ok? El ancho en este caso simplemente está pasando aquí. ¿Okay? Aquí está el ancho de y observamos que no pasa por el foco. Eso nos indica que no podemos utilizar en este caso el lado recto.